Venga, estamos en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en su artículo 119, contenido de las normas reguladoras. Este artículo 119 en su primer párrafo dice: las normas reguladoras de la concesión concretarán como mínimo los siguientes extremos, de acuerdo con los preceptos de carácter básico incluidos en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. Bien, pues si nos vamos a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, a su artículo 17, su artículo 17 se titula Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones. Su punto 3 dice: la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará como mínimo los siguientes extremos. A. Definición del objeto de la subvención. B. Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley. Diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria por conducto de la BDNS. Una vez que se haya presentado ante esta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. C. Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley. D. Procedimiento de concesión de la subvención. E. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. F. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. G. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. H. Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención. Y latina, plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. J. Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. K. Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. L. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. M. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales. N. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente hayan de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad. Bien, si volvemos al artículo 119, contenido de las normas reguladoras, en su punto 1b, dice: requisitos que deberán reunir las personas o entidades beneficiarias para la obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el artículo 11.2 y 3, segundo párrafo de la citada ley, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. Bien, la citada ley era la 38/2003 que nos nombra en el punto 1. Nos vamos a su artículo 11, que se titula Beneficiarios. Su punto 2 dice: cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención, en nombre y por cuenta del primero, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. Y luego, si nos vamos a su punto 3 de este mismo artículo, segundo párrafo, dice:
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de esta ley. Bien, si nos vamos al artículo 39, nos dice: prescribirá a los 4 años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro. Bien, si seguimos en el artículo 119, contenido de las normas reguladoras, en su punto 2 dice: asimismo contendrán los siguientes extremos. Y si nos vamos a la letra I, dice la circunstancia a que se refiere el artículo 121 de la presente ley. Si nos vamos al artículo 121 de esta ley, del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se titula Modificación de las resoluciones de concesión y dice: toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión. Esta circunstancia se deberá hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones. Luego, en el punto 2 del artículo 119, en su letra K, dice: los criterios de imputación de los costes indirectos, así como el método de asignación de los mismos. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, las bases reguladoras, previos los estudios económicos que procedan, podrán establecer la fracción del coste total que se considere coste indirecto imputable a la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. Bien, nos vamos a este artículo 83.3, que nos dice: este artículo 83 se titula Gastos subvencionables y el punto 3 dice: a efectos de imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada, las bases reguladoras, previos los estudios económicos que procedan, podrán establecer la fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la misma, en cuyo caso dicha fracción de coste no requerirá una justificación adicional. Y por último, en este artículo 119, en su punto 4, dice: de conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, en las normas reguladoras de la concesión de subvenciones se incorporará la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género por parte de las entidades solicitantes, salvo en aquellos casos en que, por la naturaleza de la subvención o de las entidades solicitantes, esté justificada su no incorporación. Bien, pues nos vamos a la Ley 12/2007, a su artículo 13, que se titula Ayudas y subvenciones. Y su punto 1 dice: la Administración de la Junta de Andalucía incorporará a las bases reguladoras de las subvenciones públicas la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género por parte de las entidades solicitantes, salvo en aquellos casos en que, por la naturaleza de la subvención o de las entidades solicitantes, esté justificada su no incorporación. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!